Siendo las 2:05 de la tarde de hoy, 2 de febrero del año 2018, el Juzgado 21 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Santiago de Cali, Valle del Cauca, está a la audiencia de juicio. En este caso se van a presentar los alegatos por las partes y el sentido del fallo. En las diligencias seguidas en contra del señor Eduardo Córdoba Mendoza por el delito de homicidio agravado y tráfico y porte de armas de fuego, radicadas bajo el número 2016 45.681. Constatamos la presencia de las partes, la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez. Para usted y todos los presentes, mi nombre es Sandra Jimena Cardona, fiscal 23 seccional adscrita en la unidad de vida, con ubicación en la calle 10, número 625, piso cuarto, esta ciudad de Cali. La defensa. Buenas tardes, su señoría. Cordial saludo a los funcionarios y demás asistentes a esta sala. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de confianza del señor Eduardo Córdoba Mendoza. ¿Está presente representante de víctimas? Buenas tardes, su señoría y demás intervinientes en este acto procesal. Mi nombre es Oscar Mauricio Gómez Padilla. Mi número de identificación es 16401551 y actúo representando los intereses de la señora Jenny Juliana Castrillón. Bueno, tal como se dijo, ahorita listará la audiencia. Venimos a escuchar los alegatos de clausura. De acuerdo al caso, la cantidad de testigos tienen no más de 25 minutos cada parte y la representante de víctimas. No más de 25 minutos. Faltando 2 minutos para los 25 minutos, el despacho les informa que organicen y a los 25 minutos corta. Señora fiscal, su turno. Gracias, su señoría. La Fiscalía General de la Nación, por medio de su delegada, ha aprobado más allá de toda duda razonable la responsabilidad del señor Eduardo Córdoba Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía 94.426.145 de Cali, como coautor del homicidio agravado del señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga, ocurrido el día 21 de diciembre de 2016 a eso de las 7:37 horas del día, en la calle 71, número 4F32 del barrio Tejares de Salomia, y en consecuencia del delito medio que concursa con esta conducta, como lo es el de porte ilegal de armas de fuego agravado. Lo anterior, pues, en primer término, a través de las estipulaciones probatorias, no fue objeto de debate las circunstancias de tiempo y lugar, así como el hecho muerte de la víctima por medio de arma de fuego, por lo cual la discusión se centró única y exclusivamente en la responsabilidad que a título de coautor se le imputó al señor Córdoba Mendoza. Es así como a través del desfile probatorio se tiene que el señor Eduardo Córdoba Mendoza, desde el momento mismo de los hechos, fue señalado por los familiares del occiso cuando se encontraba en la propia escena de los hechos, confirmando su presencia inmediata a través del policía de vigilancia Juan Pablo Victoria, quien realiza su captura en situación de flagrancia. Y el motivo por el cual este ciudadano se encontraba en aquel lugar lo dilucidan familiares tales como la esposa y los hijos del occiso e inclusive un compañero de trabajo, John Jairo Quiñones, ya que el señor Córdoba Mendoza trabajaba para Juan Antonio cobrando dineros que se prestaban a interés cuyo capital pertenecía al señor Castrillón. Según la esposa de la víctima, este residía fuera de la ciudad y venía con regularidad a reclamar los dineros recaudados por Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, y John Jairo Quiñones, sus 2 empleados. Cuenta la señora Jenny Juliana que para el día de los hechos, sin previo aviso, llegaron a la ciudad de Cali y la noche anterior el señor Castrillón contacta al señor John Jairo vía telefónica, citándolo para el día siguiente en su casa, donde acostumbraban a hacer sus cuentas. También explicó la testigo que la costumbre de su compañero era cuadrar primero con el señor John Jairo Quiñones, porque con regularidad el señor Córdoba Mendoza se descuadraba y por ello sus reuniones se hacían más largas. Estos mismos testigos daban cuenta del recelo que tenía el señor Juan Antonio por motivos de seguridad, prohibiendo extraños en su casa, siendo que las únicas personas que ingresaban a ella, aparte de sus familiares, eran sus 2 empleados. Es así como empiezan a surgir serias inconsistencias en lo acontecido el día de los hechos, pues partiremos de las siguientes premisas. Solo los trabajadores del señor Juan Antonio conocían que había llegado a la ciudad, y este no les dijo nunca que había venido acompañado de su esposa y menos que esperaba la visita de su hijo que se encontraba de permiso, quien llegó de Tolemaida a la medianoche del día anterior. De tal suerte
que cualquier situación de amenazas previas como la que se pretendió arguir en este juicio con terceras personas no podía darse, pues eran solo estos sujetos de su entera confianza los que conocían de su presencia en la ciudad. En segundo lugar, para la compañera permanente de la víctima, fue de especial cuidado que el orden en el que llegaron los empleados del señor Castrillón se invirtió aquel día como nunca antes había ocurrido, pues habían dificultades con el señor Mina en materia de cuadres de dinero. Así lo relataron también los hijos de la víctima, a quien éste les informó que incluso estaba pensando prescindir de los servicios del acusado por los continuos descuadres. Así que el señor Córdoba Mendoza, alias Mina, no era esperado en ese momento de la mañana, aunque misteriosamente el compañero de trabajo, señor John Jairo Quiñones, se apresuró a justificar a su compañero diciendo que este era el primero en cuadrar siempre, pero ello fue categóricamente desmentido por la señora Jenny Juliana. Sin embargo, la confianza que el occiso había depositado en el acusado lo hizo simplemente saltar de su aposento para abrirle la puerta, y como esta llegada fue tan sorpresiva e inesperada, tuvo que buscar el baño para lavarse la cara una vez abre la puerta. Es en ese momento donde sucede otro hecho muy particular, y es que el señor Córdoba Mendoza le pregunta en voz fuerte si le podía cambiar un billete a una persona. Se pregunta entonces el despacho, ¿por qué si sabía de lo cuidadoso de su jefe, cuando éste le abre la puerta, no ingresa de inmediato, sino que se queda afuera y en el primer piso, corriendo un riesgo que tenía advertido? ¿Por qué no entró y le preguntó a su jefe en vez de gritar desde afuera, como asegurando no intervenir en lo que iba a ocurrir, y aún más sacándolo del baño para que su agresor lo viera a distancia de tiro? ¿Cómo es posible que si iba a cuadrar cuentas no utilizara dinero del que llevaba para cambiar el billete y se lo pidiera a su jefe, quien ni siquiera permitía que se supiera su actividad comercial? ¿Cómo es posible que no sospechara de una persona que a esa hora de la mañana sale de la nada en la soledad de la calle y se le acerca con un billete de 50 para cambio? ¿No se preguntó por qué llegaría exclusivamente hasta esa residencia? Es muy diciente esta actitud en una persona acostumbrada a moverse en el bajo mundo, pues es conocido que los cobradores gota a gota tratan con dineros de difícil cobro, pues sus clientes son personas sin solvencia económica o bienes en garantía que les lleven a reclamar lo no pagado por medio de las vías legítimas judiciales. Aún más, el señor Córdoba Mendoza era quien tenía las zonas más peligrosas por cobrar según la familia del occiso, y por tanto su conocimiento de los peligros de la calle le hacían malicioso para ese tipo de acciones tan sospechosas. Nótese que el joven Gustavo en su declaración aduce que luchó con el agresor en el segundo piso de la casa y que al salir por el primer piso el señor Mina estaba aún parado en ese lugar al lado de su moto. Actitud bien extraña, pues al observar que un extraño entra a la casa de su jefe, le dispara y sale, en todo ese tiempo no salvaguardó su vida huyendo o llamó a la policía, solo permaneció allí con la seguridad que no le pasaría nada, ni siquiera temiendo por el dinero que llevaba para el cuadre con su jefe. Siendo, como se dijo, una persona acostumbrada a sortear situaciones peligrosas, no acompañó en la persecución al joven Gustavo ni a pie ni en su moto, solo se limitó a entregar las llaves y continuar allí. Así que concluimos que no fue una acción fortuita la del acusado, pues no era su turno para llegar a la casa, escogió llegar más temprano de lo acostumbrado. Él sabía que en ese momento encontraría a su jefe y aprovechó su confianza para que abriera la puerta, la cual deja abierta para facilitar la acción. Además, llama a la víctima para señalarlo al agresor y deja libre su huida con su inactividad. Todo ello como parte de un plan bien estructurado, pues nótese que cuando la víctima se asoma a la ventana, Mina estaba solo. Caso contrario, no habría abierto la puerta, y cuando éste se mete al baño, es que le hace la pregunta sobre el billete. Allí es donde la señora Jenny Juliana se percata que ya está acompañado, cuando su esposo estaba distraído. Por eso se asoma a la ventana y cuando trata de advertirle esa señal dada por el acusado, marca la pauta para que el agresor ingrese al inmueble en solo cuestión de segundos. Estaba tan seguro el señor Córdoba Mendoza que ese día no cuadraría caja con su patrón, que nunca se le encontraron los 8 millones que debía llevar, o sea que su intención jamás fue la de pagar.
No tomó las precauciones que le eran exigibles, cayó supuestamente en una trampa infantil y no movió un músculo para alertar o evitar lo que estaba sucediendo, pues jamás imaginó que había alguien al interior de la vivienda. Solo se aseguró que el vecindario nunca lo viera adentro de la casa para no ser conectado con el agresor. Y aunque se trata de desviar la atención sobre una supuesta desaveniencia de la víctima con su sobrino Cristian, lo cierto es que el móvil de estos hechos es claro frente al apoderamiento de los dineros de la víctima que solo conocían sus trabajadores dónde fueron prestados. Así que, como pasó hasta el día de hoy, ellos mismos se encargaron de su cobro, apoderándose de aquel dinero que se echa de menos. Ni siquiera las tarjetas fueron entregadas a los herederos, aunque ha transcurrido un tiempo considerable. Sin embargo, con las fotocopias que se tenían y al intentar cobrar los dineros, el hijo de la víctima, Gustavo, pudo constatar que en verdad no había suficiente transparencia en el manejo de este negocio, según los parámetros de su padre, pues su empleado John Jairo le había hecho un préstamo a su propio hermano, cosa que tenía totalmente prohibida. Así que un interés económico específico de parte del acusado o en concurso con terceras personas nos aclara el motivo de su proceder. Pues si se aceptara que Cristian, el sobrino de la víctima, tenía un motivo contra él, también nuestra hipótesis vincularía al acusado, ya que estos dos empleados fueron contratados por recomendación de este ciudadano Cristian, aunque John Jairo Quiñones lo negó, pero Mayra, la hija de la víctima y prima de Cristian, lo aclaró. Por eso, este vínculo del acusado con esa amenaza lo llevaría a conectar con mayor contundencia los indicios antes estudiados. Señor juez, usted observó con detenimiento las características del sitio de los hechos y ello lo lleva a una claridad sobre la malicia con que se planeó este ardid, el cual necesitó de un acuerdo común para tener listos al autor y el arma, para lo cual se esperó el regreso a Cali de la víctima. Se aseguró que abriría la puerta por el llamado de alguien de su confianza, sabiendo que estaría desarmado y recién levantado. Sin este vital aporte no se habría tenido acceso al inmueble ni a la víctima, por lo cual esta parte del trabajo le fue encomendada al señor Córdoba Mendoza y ello fue relevante para lograr el objetivo. Al mismo tiempo que su inamovible actitud y ausencia de defensa o llamado de auxilio, con lo cual garantizó la impunidad de la huida. Así entonces refulgen diáfanos los elementos de la coautoría impetrada contra el hoy acusado y en comunicabilidad de circunstancias la conducta de porte ilegal de armas agravado por esa misma coautoría por ser el delito medio y estar comprobado que Córdoba Mendoza no cuenta con el permiso de porte a través de testimonio del investigador Andrés Felipe Murillo. Nótese el esfuerzo del señor John Jairo Quiñones en servir de defensa al acusado, pues mintió cuando dijo que él siempre llegaba primero a cuadrar con el jefe. Lo justificó diciendo que no había huido del lugar, situación que se da porque, en primer lugar, la llegada de la policía fue inmediata, como lo relata el policial Juan Pablo Victoria, y segundo, porque estaba muy confiado en su coartada. Se quedó quieto porque sabía que nadie lo vio entrar, nadie lo vio disparar y porque estaba seguro que nadie atentaría contra él a pesar de ser parte del negocio de Juan Antonio. Aún más, en un mayor esfuerzo por desviar la investigación, pretende aducir el señor John Jairo que fue objeto de un atentado a pesar que el lesionado fue su hermano. Conjetura que nunca probó, pues no trajo al estrado ninguna constancia de esa investigación y el modo de la conducta. Trató de desviar la atención hacia Cristian, pero este no conocía el tiempo de llegada del señor Juan Antonio a su casa. Solo él y su compañero Eduardo Córdoba, solo a ellos se les abría la puerta. Así que si la agresión viene por orden de él, solo ellos podrían haberlo avisado y haber facilitado la consumación del reato. Es por ello, su señoría, y con este análisis que se ha realizado frente a la prueba recaudada, que la Fiscalía solicita la condena del ciudadano Eduardo Córdoba Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía 94.426.145 de Cali, como coautor del delito de homicidio agravado, conforme al artículo 103 y 104 numeral séptimo, por cuanto la víctima se encontraba en una circunstancia de indefensión, totalmente desprevenido y desarmado, en concurso con el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado por el numeral quinto, obrar en coparticipación criminal. En estos términos, su señoría, los alegatos de la Fiscalía. Señor representante de víctimas. Buenas tardes, su señoría. Como quiera que sea, dentro de los alegatos que ha presentado la honorable fiscal, pues este representante de víctimas también coadyuva la intervención sin no antes hacer la manifestación también respecto de los alegatos.
Si bien es cierto, dentro del juicio, su señoría, la señora a la cual represento, la señora Jenny Juliana Castrillón, considera a este representante víctima que es una de las personas claves para llevar a usted, señor juez, más allá de toda duda razonable, la participación como coautor de la persona aquí procesada, toda vez de que, como lo manifestó de viva voz, la señora se encontraba en el municipio de Roldanillo. Era habitual que el señor Jesús Antonio pues regularmente permanecía solo en su vivienda, y ese día, por cuestiones del destino, la señora Jenny lo acompañó al municipio de Santiago de Cali, en lo cual la persona que se encuentra acá procesada, Eduardo Córdoba Mendoza, no tenía ningún tipo de conocimiento respecto de que otras personas se encontraban allí. No contó el señor Eduardo Córdoba Mendoza, señor juez, con tan mala suerte que hasta su hijo llegó ese día de la madrugada y estaba durmiendo cuando sucedieron los hechos. Y se pregunta uno, en esta ciudad de Santiago de Cali, en un segundo piso, una persona a esas horas de la mañana para cambiar un billete. La lógica dentro del mundo coloquial, en lo que respecta a temas de seguridad, pues esto no solamente infiere, sino que puede terminar esa participación que se tuvo. ¿Para qué? Para que la persona abriera la puerta, para que pudiera entrar la persona que asesinó al señor Jesús Antonio y pudiera cumplir a cabalidad esa misión. Y la señora Jenny Giraldo, señor juez, aquí en este estrado judicial, observando o teniendo también como base, señor juez, dentro de los planos, dentro de ese estudio que se hizo referente a la vivienda, pues fue la única persona que pudo determinar como testigo directo de que en ese segundo piso se encontraba el señor. Cuando toca y llama, dejó que una persona desconocida supuestamente llegara a un segundo piso a cambiar. Vuelvo y repito, señor juez, la lógica respecto a los manejos de dinero, si las personas son prevenidas no trabajando en esta actividad, ¿cómo va a llegar una persona a esas horas de la mañana a un segundo piso a tocar, a solicitar que se cambie un billete? Pues no tiene justificación alguna para poder manifestarle a usted, señor juez, que acá puede haber algún tipo de duda. Si cuando la persona, la señora Jenny, testigo directa, se paró cuando ella escuchó. ¿Y por qué? Podría ser porque precisamente le vio, observó y escuchó algo anormal, de que una persona estuviera tocando. Las personas de afuera hacia adentro no podían observarla por la calidad de los vidrios, tal como quedó aquí en la prueba demostrativa por parte del perito de la fiscalía. Observa que estaba tocando la puerta. Entra la persona y comete el hecho y sale corriendo. Se baja al lado de la moto como si nada hubiera pasado. Qué sorpresa cuando se da cuenta que se encontraba la señora Jenny, su compañera permanente, y el hijo, a tal suerte, y que por fortuna de Dios, su señoría, los proyectiles del arma ya se habían acabado, sino aquí hubiera sido un doble homicidio. Y esta persona, a pesar, el joven, el hijo, tratando de capturar a la persona que cometió el delito, pues lo más lógico es que si trabaja, pudo haber participado. Y entonces uno se preguntará, ¿por qué yo no puedo arriesgar mi vida por ese principio como de protección a mi vida misma? Porque pueda que una persona reaccione diferente y otra reaccione diferente. Pero en este medio en que se encuentran, en el diario vivir de los problemas, pues no es normal ni habitual lo sucedido. Además, si usted recuerda, señor juez, se estaba hablando de una entrega de dinero ese día, dinero que nunca, ni siquiera en la legalización de captura, hubo conocimiento de que se haya tenido 1, 2, 500, 3, 4 millones de pesos, como lo dijo en la intervención la señora fiscal.
estaba tan seguro que se iba a cometer el delito, su señoría, que ni siquiera tenían ese dinero para entregar. Podríamos concluir que esa declaración de la señora Jenny Juliana Castrillón, pues observó no la persona que le disparó como tal, porque aquí estamos enfrentados ante una coautoría, una persona que ayudó a que se cometiera el ilícito en contra de la vida de una persona. Y está tan segura la señora Jenny Castrillón de lo sucedido y se atrevió acá a decir la participación en lo que corresponde a su coautoría de la persona procesada, que lo conocía hacía mucho tiempo, que sabía que el señor esposo en su momento con vida pues manejaba un esquema de seguridad en su trabajo, que siempre liquidaba en el tercer piso como lo manifestó, que no entraban personas ajenas y que en ese momento no podía ir una persona a las 8:30 de la mañana a gritar que tiene para que cambie un billete de 50,000. Si se observa lo manifestado por la señora testigo, precisamente por eso es que ella reacciona, se asoma en la ventana, los ve ahí, abren la puerta y comete el ilícito del disparo. Y sabía que a esa hora el señor se levantaba porque estaba pues haciendo sus quehaceres en la casa o estaba acostado y que iba a estar en un estado de indefensión. Siendo o dentro de la práctica o de lo que el diario de vivir, señoría, en una situación de estas, como mínimo que haya mostrado algo diferente al comportamiento que puede tener una persona respecto de su jefe cuando le cometen una situación de estas tan complicada para la familia. Es por ello, señor juez, que solicito que se dicte sentencia de carácter condenatoria contra la persona Eduardo Córdoba Mendoza con las circunstancias de agravación en los concursos del delito de porte ilegal de armas, porque tampoco se demostró que o a pesar de que el delito fue cometido con esa arma, pues la adecuación típica penal pues se configura como coautor. Es por ello, señor juez, le solicito muy respetuosamente se dé una decisión de carácter condenatorio, toda vez que se ha deslumbrado a la judicatura más allá de toda duda razonable, no solamente con la declaración de la señora Jenny, sino con la declaración de las otras personas que intervinieron en este juicio. Muchas gracias, señoría. Señor defensor. Gracias, señoría. Escuchaba entonces los alegatos de la distinguida representante de la Fiscalía y del representante de las víctimas. La defensa tiene para manifestar, su señoría, lo siguiente. Primero que todo me refiero a los hechos fácticos o jurídicamente relevantes por los cuales nos convocó a este juicio la señora fiscal. Después haré un planteamiento, una disertación en relación con la prueba que ingresó al juicio oral y finalmente la conclusión. La Fiscalía hace los cargos o solicita cargos o nos lleva aquí a este debate probatorio, a esta audiencia pública como coautor de un delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas, y se circunscribe de que esencialmente esa coautoría con esa presunta división de trabajo criminal y aporte esencial y como un acuerdo que según el escrito ha presentado, lo soporta diciendo de que esencialmente el señor Eduardo Córdoba le había dado puerta, es decir, que había permitido que abriera la puerta al señor Osiso, el Juan Antonio, para que se individualizara o identificara, por lo cual había hecho un llamado diciéndole a Juan Antonio que si conocía a una persona que apareció allí inesperadamente en la puerta ese día de los hechos, y que su aporte esencial fue no impedir que huyera de la escena del delito esta persona afrodescendiente que apareció allí para ultimar desafortunadamente al señor Juan Antonio. Pues el debate probatorio ingresó primero que todo Juan Pablo Victoria, que es el policía, el agente Cator, y él aquí le dijo al estrado judicial que según la esposa el Osiso, dice que Mina llegó a darle puerta
y si no hubiera sido por él no hubiese abierto. Situación que es completamente errada y resquebrajada en el debate probatorio, como lo paso a indicar ahora con el testimonio de la misma señora Jenny Juliana Rodríguez Osorio, que fue pues la testigo de visu esencialmente para ese día. Igualmente voy a rescatar algo del testimonio del policial Juan Pablo Vitoria, porque a una pregunta que se le hizo a la Fiscalía de cómo observó al señor Eduardo, en qué estado anímico se encontraba, y dice que él se encontraba en ese momento tranquilo, sereno, estaba conversando con los vecinos. O sea, una persona que es presuntamente involucrado aquí como coautor, se queda parado en la parte exterior de la residencia. Creo yo que eso nos estaría indicando ya una prueba indiciaria sobre la actitud del señor Eduardo Mina, que nada tiene que ver en este asunto. El motivo de la captura pues se da de una manera, me parece, irregular, toda vez que el policial captura porque la señora le dice que él está involucrado por darle puerta, y se lo llevan para la estación de policía y le hacen el procedimiento como tal. Después ingresa al juicio oral en el día 6 de septiembre. El otro testigo de la Fiscalía es el señor John Jairo Quiñones Arboleda, que es trabajador, que fue solicitado como testigo por parte del ente acusador. También lo solicité yo, pero le hicimos el contrainterrogatorio. De él se rescata que él también fue testigo con el señor Eduardo Córdoba de un asunto que aquí me parece a mí relevante, sobre un préstamo de dinero que le hiciera el señor Juan Antonio al sobrino Cristian, y de cómo los observó desde una panadería cuando se levantaban las manos y se insultaban, y después aparecen entonces que efectivamente hubo amenazas de muerte por que no le iba a pagar ese dinero el sobrino al señor Juan Antonio. Un punto que irónicamente después aquí en la última sesión, cuando la Fiscalía tenía citado a Cristian, pues aparece esa hora en Santiago de Chile. También se rescata de John Jairo Quiñones, que realmente no es como lo vino a decir aquí la señora Jenny, de que primero ingresaba a las 7:30 o a las 7:20 estaba citado John Jairo. No, John Jairo dijo aquí que quien primero entraba a realizar las cuentas era el señor Eduardo Córdoba. Por eso fue que Eduardo Córdoba llegó primero ese día a hacer el cuadre de caja, porque tenía una cartera menor. También se rescata de este testigo John Jairo que cuando llegó a la residencia, pues ya se habían dado los hechos de sangre, empezó a ahorcarlo la señora Jenny y a decirle que Eduardo se había volado, asunto que él le dice: hombre, Eduardo está abajo. Y también se desmiente de que le hubiese dicho a la señora Jenny que habían llegado juntos, nunca. Primero llegó Eduardo Córdoba y después llegó el señor John Jairo. Eso es así como sucedió. El que le haya dicho el esposo a la señora Jenny que iba a llegar primero John Jairo y no Eduardo, eso es circunstancial. El hecho es que sí hay un motivo por el cual se presentaron, claro. Si no hubiera sido John Jairo, hubiera sido Eduardo. A lo mejor entonces no hubiera sido Eduardo el que estuviera detenido, sino John Jairo, que fue el que pues, supuestamente hubiera llegado de primero. También lo dijo aquí la fiscal en relación con un asunto de unas amenazas que John Jairo recibió, porque Jenny le dijo que lo amenazó: si no recoge el dinero se va a morir. Y el 26 de enero aparece un atentado contra él, que desafortunadamente lo confundieron con el hermano y le causaron unas heridas de gravedad. Asunto que no es pertinente aquí traerlo. De hecho, por eso renuncié a esos testigos, señoría. Tercero, llega la testigo Mayra Alejandra Castrillón, la hija del hoy Ociso. Mire, hay un hecho indiciario importante. Su papá le informó que tuvo un encontrón con Cristian, pues le dio una plata. Eso es lo único que hay que rescatar de ella. Y ella asumió la recogida de la cartera junto con otra persona que no dio aquí su nombre. Pero María Alejandra no fue testigo de viso de nada. O sea que eso no le hace realmente mella a la teoría de la defensa. Después entró un policía judicial que es Andrés Felipe Murillo Copete, que nos introduce aquí un documento en el cual pues la brigada dice que el señor Eduardo no tiene permiso para aporte, asunto que no es trascendental. Después llegó para el 9 de noviembre el quinto testigo, que es el policía judicial Alexander Aragón Castro, que infortunadamente usted también me lo dijo su señoría, que se decretó, pero nunca fue interrogado por la
señora fiscal que reemplazó a la titular sobre tema que hubiera sido señalado en la audiencia preparatoria. Ese testigo en nada nos aclara aquí. Siguiente testigo fue Jenny Juliana Rodríguez Osorio, ese sí. Y mire lo siguiente, ¿qué pasó entonces? Esa redacción del escrito de acusación, a mi modo de ver, de la Fiscalía quedó mal. Lo ha dicho la Corte, a veces los hechos jurídicamente relevantes se confunden con pruebas indiciarias o hechos indicadores y mezclan con medios de conocimiento. La Fiscalía tenía 2 entrevistas de Jenny Juliana Rodríguez antes de su escrito de acusación en la que, mire lo siguiente, nos viene entonces, nos dice que a las 7 de la mañana se levantan, se iban a poner a conversar en la cama, pero que en ese momento llegó una moto y pitó, y entonces el esposo miró por la ventana y se da cuenta que era Eduardo Córdoba Mena que venía a hacer la entrega del producido. Se levanta, le abre la puerta, le recibe un casco porque ella escucha que lo deja allí, y luego se entra al baño porque ella escucha las llaves de lavamanos. A ella se le hace extraño, su señoría, es que, porque según el esposo le ha dicho que llegaba primero John Jairo, pues usted le dice, bueno, pero si llega Eduardo Mina, pero eso qué tiene que ver, eso que llegara Eduardo primero, llegara John Jairo. El hecho es que se presentó con justa razón Eduardo Córdoba a entregar el producido de la cartera, según ella 8 millones que iba a entregar, pero no entra, dice ella, se le hace extraño. Además, cuando ella escucha, BJ, ¿conoces a este señor para que cambie un billete de 50? Y entonces ella eso le parece extraño, se asoma por la ventana y ve a 2 personas afrodescendientes parados, a Eduardo y a otro de camisa roja. En ese momento es que le dispara al sujeto, hiriéndole en el brazo, y ella le hace señas para que ingrese a la habitación, pero él coge al 3er nivel y sale el afrodescendiente detrás, sube al 3er nivel y ahí le dispara, causándole pues el deceso en ese momento. Ahí es cuando sale y se topa con el joven Gustavo, el sobrino del señor, el hijo del señor, perdón, que había llegado en las horas de la madrugada porque está está haciendo un curso de suboficial. Y se enfrenta con él, no le dispara el arma, él nos dijo aquí en el juicio, y sale en persecución de él. Cuando baja por las escaleras, pues obviamente sigue hasta la ciudad de Cali, no lo ve que se sube a una moto, se regresa y le dice a Mina, hombre, pues pásame las llaves. Mina se las entrega y se va en persecución nuevamente. ¿Cuál es el pecado de Eduardo entonces? ¿Cuál es el crimen que ha cometido Eduardo Córdoba? Ahí nos dijo el señor Gustavo en su testimonio último, ¿le facilitó la llave? Sí, se las facilitó. Cada uno es dueño de su propio miedo. ¿De qué estamos juzgando al señor Eduardo Córdoba Mina? Mire, los hechos son claros y lo que se debatió en el debate que se ingresó al juicio, que llegó a entregar el producido, deja su moto, ese día lo escucha el señor Eduardo, el señor Juan Antonio, que llega a la moto y lo mira por la ventana. Si es desconfiado, como dijo Gustavo, no le hubiera abierto la puerta. Si el señor Juan Antonio, lo hubiera visto llegar con otra persona, no le abre la puerta. Y a la pregunta, el contrainterrogatorio que le hice yo a Jenny, ¿a usted le consta si el señor Eduardo llegó en una moto con otro? A ella no le consta eso. ¿A usted le consta si subió con otra persona afrodescendiente? No le consta. A ella le consta es cuando ven a 2 personas paradas allí. Entonces, para concluir, Juan Antonio abre la puerta no porque le tocaron, ni le dieron puerta. Él abrió la puerta a dejar que Eduardo ingresara. Estaba solo, por supuesto, esa es la lógica de las cosas. Que apareciera ese otro individuo allí circunstancialmente, eso no lo hace a él coautor de un delito de homicidio agravado y por menos de porte ilegal de armas. ¿Cómo iba a saber en el escrito de acusación, dice la fiscal, que de común acuerdo, que porque sabía que llevaba una arma ilegal? Pues hombre, ¿cómo va a saber uno si llega un tipo ahí, cámbiame un billete, él tiene 8 millones, según parece, dice Jenny? Yo desconfío, yo tampoco voy a ver que viene ese señor allí a cometer un hecho de eso, un crimen. Entonces, el señor Juan Antonio sí abrió la puerta. Esa noche había llegado inesperadamente Gustavo, que es el hijo del curso de su oficial. Pensemos esto, como dice la fiscal, que
era señalarlo para que inequívocamente le disparara. Eduardo ni John sabían si iba a llegar el hijo de este muchacho Gustavo. Tampoco Jenny sabía, porque ella vino, lo dijo aquí, ella vino, fue de la unión con el esposo, porque iban por allá, no sé, para el Amazonas y no sé qué cosa. Ella vino esa noche inesperadamente. Por fortuna es el único testigo que tiene la Fiscalía de Visu, porque si no, aquí no teníamos nada en esta investigación que presentó, pues, o proyectó la señora fiscal. Luego, a uno lo juzgan, señor juez, es por lo que hace, no por lo que es. Entonces, ¿de qué vamos a juzgar o de qué vamos a encontrar responsable? Que porque llegó a entregar el producido, es correcto que el señor llegó a esa hora, a las 7:20. Que porque era John el que llegaba primero, no, él llegó a entregar su producido. Si no es así, entonces el señor Juan Antonio no le abre, le dice a la mujer, mira, allí acaba de llegar Eduardo, yo no lo cité a él. No le dijo nada de eso, ella no nos dijo aquí nada de eso. Le abrió en confianza, era porque era Eduardo el que iba a entrar a hacer la entrega del dinero. O sea, que tiene una razón de ser porque estaba allí. Que aparezca otro individuo y aproveche la situación para entrar y asesinarlo. Mire, señor juez, usted preguntó a la señora Jenny, ¿vio a Eduardo en el interior del inmueble cuando el sicario entró y le disparó? No, no estaba allí. Gustavo, ¿qué dijo? ¿Usted lo vio adentro del inmueble? No, lo vi allá parado afuera. Claro, que se iba a quedar ahí en el ático de la puerta, en el segundo nivel, ahí en el marco de la puerta, si ve que un tipo le dispara a alguien allí, pues yo me bajo. Cada uno es dueño de su propio miedo. Y se quedó, se resguardó. ¿Qué persona, si tiene responsabilidad en una conducta criminal, pues coge pies en polvorosa, no se quede allí esperando que la policía le eche mano? Eso es de lógica. Y entonces, ahí tenemos elementos para establecer que realmente los hechos fácticos son esos. Esa es la conducta que se está juzgando, lo que hizo. Entonces, ¿será responsable Eduardo Córdoba de qué? ¿Cuál probó la fiscalía que hubo un común acuerdo? ¿Cuál es la división de trabajo criminal? ¿Y cuál es el aporte esencial? Le pregunto yo entonces al testigo, al joven, a Gustavo, ¿su papá es escolta? No. ¿Usted le vio arma ese día? No. Entonces, ¿qué posición? Si tuviera una posición de garante, tal vez. Omisión de socorro, tal vez, un delito de omisión propia, pues, pero cada uno es dueño de sus miedos. Si yo veo que alguien está disparándole contra una persona, ¿yo cómo vamos a meter en ese asunto? Pues se resguarda. ¿Y qué iba a saber Eduardo si no le disparó el arma ya a Gustavo y que por eso fue que Gustavo dice que lo persiguió? Entonces ya no hubiera sido uno, por fortuna no hubiera sido solamente Juan Antonio, sino que hubiera sido Gustavo también que le hubiera disparado y lo hubiera matado. Ya eran 2 muertos en ese día. Los hechos entonces que se juzgan, que estaba allí hablando con un afrodescendiente, sí, pero bueno, eso puede ser normal. Llega en fracción de segundos, se sube esa persona, ve al señor, a la víctima, entra y le dispara, y el otro, pues, ¿qué hace? Pues se resguarda. Ese es todo el crimen que cometió y por lo que le están juzgándosele como coautor. Entonces, esto me lleva a mí a consultar en la obra de autor y partícipe de Mario Salazar Marín, y uno dice, mire, efectivamente, página 111 dice uno, ¿qué es la coautoría? Es una comunidad de ánimos objetiva, hay una división de trabajo, en ella el dominio, todos tienen el dominio, esa es la teoría del dolo, el dominio, del injusto íntegro, no del hecho en sí, sino del injusto íntegro. Entonces, ¿de qué es que la señora fiscal, usted misma le dijo, señor juez, a la fiscalía, que demostrar la coautoría era de mayor envergadura jurídica que solamente demostrar autoría material en la persona que le disparó? Si yo soy coautor, esos elementos tienen que probarse, porque lo contrario, entonces, ¿cómo le vamos a imputar a él unos cargos? Mire, la fiscalía ha hecho aquí un paneo sobre unos indicios, dice, vital aporte la tarea de facilitar, y entonces
le parece actitudes sospechosas, que porque es gota a gota y que entonces se mueve en el bajo mundo, que por qué no hizo nada, por qué no sospechó. Pero pues eso no es trascendental. Si hubiera tenido él algo que ver aquí, ¿por qué le facilitó las llaves entonces a Gustavo para que se fuera a perseguirlo? Que no lo persiguió él. Que porque el aporte esencial que no impidió que huyera. Pero hombre, carajo, si yo estoy desarmado, ¿cómo voy a impedir que otro sujeto con un arma, pues, para impedir que huya? Pues eso es como difícil. Cada uno es propio de su propio nerviosismo. Entonces, dice la fiscal, ahora el asunto de los 8 millones, falta ver si eso se tenía. Y dice ella entonces, la fiscalía, el móvil era apoderarse de los dineros. Ahora le apareció otro móvil. Resulta de que aquí le preguntamos a Jenny, ¿usted sabe por qué razón le dispararon a su esposo? Y yo, tal vez, presumo que por robarlo. A estas alturas nos tienen aquí en un juicio y no sabemos por qué razón mataron al señor Juan Antonio. Lamentable. El mismo hijo nos dio una información aquí de un presunto sospechoso porque le apareció en WhatsApp, pero ahí tuvimos una traba con ese asunto porque realmente no fue claro en ese aspecto para darle luces a esta investigación. Entonces, ya terminando los últimos minuticos que me quedan, su señoría, facilitar para que le abriera la puerta y le disparara, eso queda desnaturalizado, resquebrajado completamente. Nunca tocó la puerta, nunca le dio puerta, eso fue muy mal la redacción en el escrito de acusación, porque sabía y tenía las 2 entrevistas de Jenny que ella dice que su esposo abrió la puerta cuando vio que llegó el señor Eduardo Mina, se aprestó a recibirlo y le ubicó hasta el casco, bueno, en fin, si hubiera visto otra persona allí, no se hubiera atrevido a abrirle la puerta. Se entra al baño. En ese momento pudo aparecer el tipo con las malas intenciones y sale el señor que no lo alcanza a ella, es que porque ya le parece todo esto sospechoso y entonces él dispara. Pues eso es cuestión de fracción de segundos. Seguro el tiempo ahí se le pierde en el tiempo y en el espacio. Uno no sabe la reacción humana, cómo hace ante una situación de esas. Entonces, realmente, su señoría, para terminar, la fiscalía no logra demostrar más allá de toda duda, porque si presenta un escrito de acusaciones, porque con probabilidad de verdad va a demostrar con unos insumos que entran al juicio oral. Ese debate probatorio que usted escuchó aquí, bajo los principios de mediación, contradicción, confrontación, usted es el que va a tomar la decisión, su señoría. Yo no encuentro elementos de juicio para que la fiscalía siga insistiendo de que hay cargos como coautor de un homicidio agravado y un porte ilegal de armas en un señor Eduardo Córdoba Mina, que lo único que hizo fue llegar a una hora circunstancial para él, y por eso fue que a él fue que lo detuvieron. Si no hubiera sido él, hubiera sido John Jairo, cualquiera de los dos que hubiera llegado primero bajo esa circunstancia de los hechos. Entonces, no hay ni la más mínima sospecha de pensar de que Eduardo Córdoba tenga que ver en este asunto. ¿Dónde están los cargos? No se sostienen, se resquebrajó completamente la teoría del caso de la fiscalía, y por lo tanto, su señoría, yo sí solicito absolución, y no por indubio pro reo, sino por plena seguridad de que el señor es inocente completamente de estos cargos. Usted lo vio aquí. En todas las sesiones, después de que le dieron la libertad, ha venido a acompañarme aquí a este juicio oral en las 3 sesiones. Hoy no pudo venir su señoría porque aquí tengo una incapacidad con Fandi, que se enfermó. Por eso se le iba a poner de presente a su señoría el motivo por el cual no se presentó en el día de hoy, pero ha dado la cara. Si una persona tiene algo que ver en esto, ¿usted cree que ha venido aquí a estar presente en el desarrollo del juicio oral? Yo no creo. Excúseme, pero de hecho entonces no hay elementos, no hay insumos para responsabilizar ni solicitar condena a mi cliente Eduardo Córdoba, y solicito absolución completamente por todos estos cargos que se le han hecho. Muchas gracias, señoría.
Su señoría, dentro de los alegatos de la defensa no encuentra esta instancia fiscal realmente ningún elemento que pueda desvirtuar las aseveraciones o las manifestaciones que se hicieran a través de el estudio de las probanzas. Simplemente se resume a manifestar que la señora Jenny tuvo inconsistencias con las entrevistas, situación que no impugnó dentro del momento procesal que le correspondía en su contrainterrogatorio. En ningún momento se probó que ella estuviera incurriendo en ninguna inconsistencia y dice que lo único que se puede predicar es que el señor Eduardo tenía miedo y que trató de resguardarse, pero como está plenamente probado, ni siquiera resguardarse, su señoría, se quedó inmóvil porque sabía que no tenía ningún tipo de riesgo. Y claro, fue claro que la víctima le abrió a Eduardo porque es que solamente vio a Eduardo. De eso se aseguraron, que abriera primero la puerta antes de llegar este sujeto. Y todos el resto de los indicios que han sido analizados por esta instancia fiscal, su señoría, se encuentran incólumes, en ninguno de los argumentos de la defensa han podido ser rebatidos. Solamente diré eso al respecto. Que la señora fiscal habla de indicios. Aquí yo creo que son medios de conocimiento, medios de prueba, con los que debe, lo que se debatió en el juicio oral, 9 testigos que no le hacen daño a, obviamente que se resquebrajó su teoría del caso. Yo solamente insisto en la absolución a favor del señor Eduardo Córdoba, no tengo más que decir, su señoría. Bueno, como introducción a esto, es necesario precisar lo siguiente. Yo acostumbro generalmente a hacer esto cuando hay público. De no ser así, pues entre nosotros los abogados nos entendemos los términos jurídicos. El juez no estuvo en el lugar de los hechos. No, el juez no presencia los delitos. Por ello, cada parte le trae al juez, a la sala, al juicio, su propia teoría. Y para respaldar cada teoría traen sus medios de prueba. Esa teoría, entre comillas, es la verdad para cada parte en especial. Y a ellos les compete convencer al juez de su verdad. Por eso traen testigos y el juez los valora. Y eso es importante conocerlo porque la gente del común no lo entiende. Cuando una parte con los elementos de probatorios no convence al juez, pues el juez no le puede dar la razón. Esa es la introducción. Ahora, coautoría. Esa es la figura jurídica que utilizó la Fiscalía para edificar su teoría del caso, que fue desde el inicio: imputación, acusación y juicio, coautoría. Y dice la ley, son coautores los que mediando un acuerdo común, actúa con división de trabajo criminal. Se reparten funciones, los coautores buscan un mismo fin, pero dicen, bueno, yo le disparo, mientras tanto yo vigilo. División de trabajo. Atendiendo la importancia del aporte, pues hay aportes más importantes porque si son varios, el que dispara tiene un aporte más importante, hay campaneros, hay diferentes roles en esto. Esa es la figura jurídica que utilizó la Fiscalía, repito. Para edificar esa coautoría utilizó indicios,
porque es que este es un caso complejo. Este no es un caso de homicidio común. Aquí no se está juzgando al que disparó. Por eso mismo es bien complejo el caso, fue bien complejo. Entonces esa coautoría se edificó en indicios, pero esos indicios, de acuerdo al análisis del juez de las pruebas en forma individual y de conjunto, no alcanzaron a pasar de ser indicios de probabilidad, mas no de responsabilidad. Para que un indicio sea grave, se requiere que no esté acompañado de diferentes hipótesis, que sea la única, porque de ser acompañado por varias hipótesis no comprobadas, ese indicio pierde su fuerza. Y aquí los indicios que se elaboraron fueron acompañados de eso, de hipótesis, varias hipótesis. Por ejemplo, cosas que ocurrieron que no eran normales, hora de llegada, que no se acostumbraba, cosas hipotéticas, que entonces, ¿por qué llegó a esa hora y no a la hora que debió llegar? Otra hipótesis, ¿por qué no se le atravesó en el camino y dejó ir a la persona? ¿Por qué? Porque hipótesis que no edifican un indicio grave, que no edifican la coautoría. Y el juez, para dictar una sentencia por un delito de homicidio en coautoría y porte ilegal de armas, tiene que tener una claridad de ello. Su pensamiento debe estar ya convencido, más allá de toda duda, que evidentemente esta persona sí, en concurso con otras, quería ese delito, quería que se consumara y por ende tenía el dominio de su forma de actuar para que este delito se consumara. Por ello, la Fiscalía no encuentra el despacho que no cumplió a cabalidad con su teoría del caso. El sentido del fallo es absolutorio. Desafortunadamente, una persona perdió la vida de una forma violenta, es algo execrable. No tiene explicación que un ser humano pierda la vida de esa manera. Violencia que está acabando con todos los caleños, los que vivimos en esta ciudad y en este país. Pero en este juicio donde se llevó al señor Eduardo Córdoba Mendoza, no se probó que él hubiera sido, que él, volviendo a utilizar el tema de la coautoría, hubiera tenido un acuerdo común y hubiera habido una división de trabajo para ello, buscando la comisión de un delito. La lectura del fallo va a quedar para el día 24 de abril, 2 de la tarde. ¿Algún inconveniente, señora fiscal? Ninguno, su señoría. Señor defensor. Conformidad, su señoría. Notificados en estrados. Siendo las 3 de la tarde, se termina la audiencia. Gracias.